Vemos algunos aspectos sumamente importantes, sumamente primordiales que podemos decir. Es el siguiente, ¿ya? Es esto. Eh, el uso del caso genitivo. Este es un caso muy importante que usted tiene que conocer, ¿ya? ¿En qué situación nosotros hablamos o por qué hablamos del caso genitivo? ¿Qué nos indica, ya, en este caso? Un ratito, por favor. Pues uno y dos. Ya, estimados, mira, el caso genitivo, entiendan lo siguiente, estimados, ¿ya? El sufijo pa es un experto, es un elemento sumamente primordial para el caso genitivo. En quechua, por ejemplo, este sufijo se traduce o equivale a la preposición de. Aquí está. ¿No es cierto? Entonces, mira, el caso genitivo pa, ¿para qué sirve o cuál es la función que tiene en este caso genitivo? Y aquí debemos entender lo siguiente. Indica posesión, pertenencia o relación entre los elementos. Entonces, mira, fíjate esto, posesión, pertenencia o relación entre dos elementos. Ahora, eh, un ejemplo en el uso diario es runa wasin, por ejemplo, alpaj sachan, yache wasipa punko. Y aquí hay algo importante que tienes que entender. El caso genitivo en el quechua, ¿ya? Siempre o suele traducirse en dos cosas, en dos sufijos. El sufijo ku y el sufijo, en este caso, pa. Estos dos elementos son muy fundamentales para entender el caso genitivo. O sea, en este caso, por ejemplo, cuando usted aumenta este sufijo a una expresión, te va a indicar pertenencia o posesión dada. Por ejemplo, si yo hago un documento en blanco y empiezo a enseñarles aquí, mira, fíjate, y digo, primero pongamos mi nombre, pongo Rolly. Fíjense, este es mi nombre, Rolly. Ya está. Y aquí pongo Juan. Dos nombres muy interesantes, ¿ya? O aquí puedo poner, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos? Diana, ¿ya? Mira, pongamos Diana, Juan, y debemos entender dos cosas muy importantes, ¿ya? ¿Qué vamos a entender? Es que lo que vamos a entender aquí son dos cositas sumamente importantes, estimado. Diana termina en vocal y Juan termina en consonante. Cuando tenemos estas dos expresiones, Diana y Juan, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente, cuando hablamos de los genitivos, que en el primer caso es el genitivo Q y el otro caso es el genitivo pa, ¿ya? Debes entender que en estos dos casos estimados, ¿qué estamos haciendo? Cada uno de estos tiene su regla. La Q, ¿ya? ¿Para qué es? Y papájame, ¿para qué es la Q? ¿Ya? Es exclusivo para expresiones que terminan en consonante, en vocal. Por ejemplo, día, na, que vendría a ser una expresión en el castellano como, ¿quién diría? De Diana. Algo que pertenece a Diana, ¿ya? Algo que pertenece a Diana. Y en el caso del pa,
Utilizamos también, ¿ya? De la siguiente manera. Juan, pa. Juan, ¿pa qué es? Algo que pertenece a Juan, de Juan. Entonces, hablamos de ese tipo de expresiones. Diana, de Diana, Juan para Juan. Entonces, aquí la regla nos explica lo siguiente. Mira, nos dice dos reglas muy importantes. ¿Ya? La Q se usa cuando la palabra termina en una vocal y la PA se utiliza cuando una palabra termina en consonante. Estos ejemplos, por ejemplo, ato. ¿En qué termina ato? ¿Ya? Significa o se traduce o termina en la Q, ¿ya? Por tal motivo, ¿ya? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el sufijo pa. Atopa. ¿Se dan cuenta? Atopa. Por ejemplo, ejemplitos seguiremos. Alpa termina en vocal, uarmi vocal, manca termina en vocal, causai termina en consonante. ¿Ya? Entonces, como estos terminan en vocal, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente aumentamos una. Alpa, uarmek, manca. ¿Se dan cuenta? ¿Qué me está dando a entender esto? Estoy entendiendo que estoy hablando de un posesivo. Esta Q se traduce al castellano como de, ¿ya? De y de. Ya está. De. Alpa, Huarmech, Manga. Y causa ahí, ¿ya? Causa ahí, ¿cómo se traduce? ¿Ya? ¿Cómo se traduce causa? Como esto termina en una Y, mira, fíjense, en una Y, ¿qué voy a poner? Voy a poner el pa. Pa. Fíjate. Causa ahí, pa. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que existe en este caso con el genitivo pa. ¿Cuándo voy a utilizar? Cuando algo te pertenece. Por ejemplo, muchas veces suele utilizarse esto con los pronombres personales, ¿ya? Por ejemplo, si yo recuerdo los pronombres personales, ñuja, ham, fíjate, pai, ¿qué más? Ñujanchik, ¿ya? Ñujaiku, hamkuna, y por último, paikuna. Entonces, ¿cómo funciona en este caso con los pronombres personales? Funciona de la siguiente manera. Terminando o leyendo cada pronombre, encontramos que termina en vocal y en consonante. Por ejemplo, cuando termina en consonante, ¿ya? Mira, fíjense, ¿ya? Y en el otro caso, cuando termina en vocal, paipa, ¿ya? Entonces, mira, en estos dos casos entendemos que se tiene que utilizar, en el caso genitivo, ¿ya? El ham, el pa, en este caso, por ejemplo, a la A le aumentamos la Q, ¿no es cierto? Esta Q es el que le da sentido. Ñoja, ¿ya? Ham, pa, fíjate, le aumentas pa. Pai, pa, otra vez le aumentas pa. O sea, te das cuenta. Ñojanchik pa. Otra vez, ñojanchik pa. Ñojaiku, voy aumentando la Q, ¿ya? Ñojaiku, hamkuna y taikuna. Ahora, ¿qué me dice la nueva regla del quechua sureño? Nos dice lo siguiente, estimados amigos, que ahora, de ahora en adelante, ya no va a ser ñoja, ¿ya? Sino va a ser ñoja, con una P al final. Solo en este caso, ¿ya? Esa es la nueva regla de la gramática. Ñoja, ¿ya? Ñojan, a ver, en el caso de la PAN no utilizamos. Por ñojaico, también nos dice que de acuerdo a la gramática, los estudios que se han hecho para el quechua sureño, eso va a terminar en una P. Ñojaico.
¿ya? Hankunap. Eso nos dice de acuerdo al quechua sureño. ¿Entendido? Entonces, tenemos esa opción, pues. En vez de la Q, vamos a utilizar la PA, ¿ya? Entonces, suele utilizarse así, ¿por qué motivos? ¿Ya? Solo con el objetivo de estandarizar el quechua, para que nosotros podamos hablar adecuadamente y para evitar confusión, suele hablarse así. En vez de la Q, pasa la PA, ¿ya? Entonces, es una regla. Ahora, pero en este caso, en esas fichas estamos trabajando todavía con la Q y encontramos pues, traducción, por ejemplo, de la montaña, de la comunidad. Fíjense, aquí tenemos de la montaña, de la comunidad, de la llama, de la ciudad. Todo lo que es de termina, en este caso puedes utilizar la Q o la P, ¿ya? Por ejemplo, de la montaña. Si es de la montaña es Urjo, como termina en U, le voy a poner la P, Urjo, de la montaña. Eso entonces, eso me da a entender, pues, estimados amigos. De la comunidad, ahí yo, ¿ya? De la llama, llama, ¿ya? De la ciudad, de la niña, ¿ya? En muchos casos, por ejemplo, esto suele utilizar siempre de esta manera, llama, de la llama, ¿eh? Vamos a ver esas variaciones de acuerdo a la variedad también de quechua. Ya, estimados, entonces tenemos eso. Ahora tenemos ejercicios, completa la frase. ¿Qué frase vamos a completar? Chay, ¿ya? Dice, la casa de ese pueblo es grande. Aquí me está dando a entender de. Entonces, ¿cómo digo? Chay, pueblo, ¿qué se dice? Ciudad o Llacta. Pueblo es Llacta. Entonces estoy completando, fíjate, ¿ya? ¿Ya? Chay, Llacta. Huasean, Hatón. Entonces tengo la opción de completar con la Q, ¿ya? Y voy completando. Chay, Llacta, Hatonja. No digo Huasenja, Hatón. En algunos casos se utiliza la P, pues, ¿ya? En este caso, esta marca también se utiliza como la P. Por ejemplo, laptop. En vez de la Q, podemos utilizar la P, ¿ya? Según la variante estandarizada del quechua, ¿ya? En este caso, por ejemplo, llama, ¿qué es llama? Ya conocen, y van completando esto, ¿ya? Esa es la tarea, estimados amigos, que tienen que ustedes conocer, ¿ya? Entonces, Cusco, Ronan, ¿ya? Muy bien. Ahora, relaciona las frases. ¿Qué vamos a relacionar? Por ejemplo, una razón con, o así papón con. Mira, fíjense aquí, ¿ya? Encontramos que la expresión, el término runa, wasi, alpa, urhu, yachiwasi, mira, estos elementos terminan ¿en qué terminan? En vocal. Por tanto, tenía que ir la Q, pero se ha aumentado o la marca que vendría a ser pa o el sufijo pa. ¿Y por qué ha aumentado? Porque normalmente aquí por Apurímac, por Ayacucho, suele utilizarse esta expresión pa de manera frecuente, sin importar a veces la gramática. Entonces, por eso es que lo puse, pues, ¿ya? Runapa, del hombre, Huasipa, de la casa, Alpapa, de la tierra, ¿ya? Urjupa, del cerro, y Huasipa, del colegio, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, pues, Runapa Sonjo, el corazón del hombre, Runapa, Huasipa Punkunja, la puerta de la casa, ¿no es cierto? Alpapa Sachan, ¿ya? El árbol, digo, el árbol de la chacra. Chay Urjupawasin, la casa del ser. Y Chay Huasipapunku, la puerta del colegio. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener que relacionar. ¿Ya? Aquí están las traducciones.
Traduce la olla de la tierra, el pan de la escuela, ¿ya? Y Achewasipa tantan, pues, la palabra de la persona. Rona Rimaini, la flor de la mujer. Warmipa Tikan, el río de la región. Huchu y Suyupa, Mayo, ¿ya? Estos también algunos hemos avanzado ya en todas nuestras clases. Entonces, podemos completar de esa manera, ¿ya? Ahora, veamos aquí. La pregunta PIRPA, ¿ya? Y otra vez regresamos a lo que hemos aprendido, ¿ya? Tenemos dos opciones. Muchas veces, antiguamente, no se utilizaba PIRPA, ¿ya? Esta expresión lo decían como pipa, ¿ya? ¿Y por qué se ha tenido que cambiar o se ha tenido que mejorar? Para evitar contradicciones o problemas de significado. Si dicen pipa, tú empiezas a pensar otra cosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, entendamos esto, estimados amigos. Desde aquí, reconozcamos que la pregunta Pepa se traduce al castellano como ¿de quién? Pi, ¿ya? ¿Qué cosa sería? ¿Quién? Mira, fíjense. Pi vendría a ser mi famoso, ¿ya? Aquí está. ¿Quién? Y el pa le da ese sentido, ¿ya? A la pregunta ¿de quién? Pipa. O en este caso podríamos decir pispa, ¿ya? Pispa. Ahí está, mira. Entonces, tenemos esto, mira. Se utiliza para indicar la pertenencia o propiedad de algo. Pispa, ¿de quién? Cuando algo te pertenece, ¿no es cierto? Está formado por el pronombre interrogativo pi más el sufijo pa. De este tipo de pronombre generalmente es para identificar a una persona como propietaria de un objeto, animal o cosa. Entonces, la idea es esta. ¿Qué busca esta pregunta? Identificar a una persona como propietario. Propietario. En este caso, entienda eso. De que algo le pertenece a esa persona. Si dice, perpa que vaca, no, ja, paipa, mamaipa. O sea, puedo decir de esa manera. ¿Ya? Entonces, para eso sí. Ejemplos. Perpa que hatun wasi. Perpa que hatun awasi. ¿De quién es esta tienda? Y respondo que hatun awasi gata y de. Ahora, fíjate, la pregunta siempre te va a dar la respuesta. Piespa que jatunawasi, que jatunawasi pataitepa. Piespa que chayalpa, ¿de quién es esa tierra? Chayalpaja, una cuna, pa. Estoy utilizando el pa como, ¿ya? Como respuesta. Mira, aquí planteado la pregunta con piespa. Y aquí puesto, runa cuna, pa. ¿No es cierto? Por ejemplo, he puesto Pejpa que Hatunawasi. Y aquí pongo que Hatunawasi tai tai pa. Y la L que estoy poniendo al final solo son los validadores, son enfatizadores que utilizamos, estimados. ¿Ya? Eso hay que entender. Muy bien. Pejpa que maito, ¿de quién es este libro? Kai maito kapan aipa. Pejpa que holgi. Pejpa que holgi. Como decimos, ¿de quién es este dinero? Decimos, Che Hulhija, ¿ya? Recuerden, Che Hulhija, Pipatakama, ¿ya? Mamaipa. Che Hulhija, Mamaipa. Piejpa Kaichuku, Awichaipa, ¿ya? Awichaipa. Piejpa Kaijilja, ¿de quién es este escrito, este cuaderno? ¿Ya? ¿Qué digo? Che Hiljaja, Pipatakama, ¿ya? Waijipa, ¿ya? Algunas correcciones que vamos a hacer. Wow, hi, pan. ¿Ya? Pies pagaiticacha, o de quién es esta florcita. Y voy completando. Aquí tengo más ejemplos. Pies pacheguasichaja. Si aquí me da el ejemplo taita, pongo aquí pues. Tai, ta, ¿ya? Taita. Si lo deseo, pongo el taitapa. O si deseo taitai, pan. Puedo decir las dos opciones. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar así, de esta manera, nuestro libro, ¿ya? Entonces, la tarea, estimados, es trabajar este libro, practicar, practicar, practicar. Porque si usted no practica, es imposible que aprenda sketch.
Por eso en nuestro libro tenemos tantos ejercicios, tantos ejemplos, y vamos explicando por uno, ¿ya? Ya tienen las preguntas. En este caso nos dice, mira, la Q y la PA. ¿Qué nos pide? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a aplicar, ¿ya? Vamos a aplicar. ¿Qué vamos a aplicar? Mira, fíjense, aquí dice, con los pronombres personales enfocados a pertenencia. Ñuja al papel, mi alpaca. Y como te antes explicado, suele utilizarse, mira, con los pronombres personales. Ñuja, ¿ya? Hampa, fíjate esto, ¿ya? Suele utilizarse así, ¿ya? Paipa, siempre respetando las reglas. Ñujaiko, mira, fíjate, Ñujaiko, Ñujanchikpa, Ñujanchikpa, Hamkunaj, fíjense, Hamkunaj, Paikunaj, Paikunaj. Entonces, cumple la regla y con los pronombres siempre va a funcionar. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, este es el uso del sufijo pa. Entonces, ¿cómo puedo yo aplicar en la vida diaria esto? Cuando tú dices, por ejemplo, ¿ya? Estás en la calle y le muestras a tu amigo y le dices, oye, ¿ya? Ñuhaj, ¿ya? Ñuhaj, wa, sí. Estoy diciendo, mi casa. Y aquí es muy interesante, ¿eh? Ñuhaj significa mío, mi sería algo así de doble posesivo que podemos utilizar. Mío, mi casa, ñuja o así. ¿Ya? Puede utilizarse así. Pero recuerda que ñuja viene a traducirse directamente como mío. Ñuja, mío. ¿No es cierto? Ñuja o así. ¿Ya? Entienda eso. Ahora, es muy frecuente el uso de esa manera y vamos a encontrar bastante. Pues aquí tenemos, por ejemplo, ñuja, misi, mi gato. ¿Qué dices? Ñuja, misi. Hampa, algo. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería tu perro? Y así de la siguiente manera. Por ejemplo, si me plantean este ejemplo, yo le digo, Hampa, algo. Y mata gay. Hampa, algo. Simplemente, aquí ya me está dando un posesivo. Hampa, tuyo. Algo, y tu perro. Entonces, aquí tengo que utilizar el posesivo. Algo, y le aumento. Algo, porque este iki se traduce al castellano como tu de posesivo. Eso también hemos avanzado en las clases pasadas. Algo es perro, tu perro. Hampa, algo iki. Mirenguich manacho, tu perro. ¿Ya? Chay, chay. Ahora, tenemos más ejemplos, estimados amigos, para trabajar con todos los pronombres personales. Y para eso, como un elemento muy importante, que nosotros podemos utilizar son los pronombres, o digo en este caso los animales. Algo, imat algo calma. Aquí está, mira, fíjense. Algo, perro. Misi, según ayer revisaba, siempre nos va a exigir utilizar el misi. ¿Ya? Misi es gato. Uywa, ganado. En ese caso viene también a denominarse uywa de término general animales. Huaca, vaca. Cuchi, ¿ya? Cuchi es cerdo, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Hui, cuy, atok, zorro, puma, puma, cóndor, cóndor, uripi, paloma, atok, zorro, inti, inti. En este caso, por ejemplo, en el caso del quechua, encontramos esto. Gente, dicen algunos, aquí por Apurímac, vas a encontrar, decir, gente, purechka, gente, mira, fíjate esto. Esta es una manera de hablar en Apurímac, gente, simple. Uturunco, jaguar, chihuahua, comadre, ¿ya? Kunankayangazun, ¿de quién es este perro? Hemos aprendido a utilizar nuestras interrogantes. ¿De quién es este perro? ¿Y cómo empiezo yo para decir de quién es este perro? Sencillo, pues, estimados amigos. Primero, preguntamos, ¿quién es Pi? Mira, estoy poniendo. Pi es quién. Ya está.
Mira, fíjate. Pi es quién. Ya lo he dicho. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? De, como hemos dicho, estamos hablando del caso genitivo, el de se traduce como pa, pipa. Fíjate, este de que estamos poniendo aquí se traduce al quechua como pa, pipa. Ya está. ¿Ya? Este perro, puedo poner kai, pipa, ¿ya? Kai, que viene a ser, a traducir como este, ¿ya? Este. Y por último, perro vamos a poner. Perro, imatkama, imangama, perro. Aljo. ¿Cierto? Aljo. Ya está. Ahora, hay un elemento que me está sobrando en este caso, y es el famoso es. Aquí está. Esto es lo que está sobrando. Entonces, ¿cómo yo acomodo este es? Acomodo como un enfatizador. Pi, pan. Recién tendríamos. Pipan, cae, algo. ¿De quién es este perro? ¿Se dan cuenta? Entonces, siguiendo la misma estrategia didáctica, ¿qué van a hacer ustedes? Van a, ¿ya? Van a, en este caso, completar lo demás. Mira, las preguntas son lo mismo. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es este? ¿De quién es este? ¿De quién es este? ¿De quién es este? Todito. Y a este lado también tenemos otro ejemplo. ¿De quién es este? ¿De quién es este? ¿De quién es este? ¿De quién es este? ¿Y de quién es este? ¿No es cierto? Entonces, trabajen de esa manera. Por ejemplo, aquí dice, hasta van, Llankasuchi. En este caso, estimados amigos, hablamos de los posesivos en sí. Hasta van, Llankasuchi. ¿Cómo sería? Mi perro, pongo, al, hui. Fíjate esto, al, hui. Algo que viene a ser en este caso perro, ¿ya? Fíjate, algo perro, y el famoso mi viene a ser el posesivo y. Ya está. Algo y mi perro. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto también se utiliza así, estimados amigos. Tenemos aquí todo lo necesario. Tu gato, tu ganado. ¿Has escuchado que tienes tu ganado? Puedes poner tu ganado. Nuestro puma incluyente, tu cerdo, tu cuy, nuestra vaca. Ejemplos para trabajar, estimados amigos. Ejemplos. Trabajen eso. Ya les he explicado un ejemplo, ustedes hagan lo demás. ¿Ya? Igual, mi colibrí o nuestro colibrí. ¿Ya? Ese es el caso, estimados amigos, del genitivo que es muy frecuente en el quechua. Es el genitivo pa y la. ¿Ya? Ñuqa paypa, ñuqanchikpa, paykuna. ¿Ya? Para eso sirve, estimados amigos, el genitivo. ¿Ya? Es para eso exclusivamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿hay alguna duda, pregunta, estimados? ¿Alguien quiere preguntar, reclamar? Vamos, hagan sus preguntas. ¿Y sus preguntas? Maestro, buenas noches. Buenas noches. Maestro, buenas noches. Sí, Maestro, yo quiero una ayudita. No nada que ver con eso, sino que quiero que me lo traduzcan. Justo necesito esta partita. Jugando aprendo. ¿Cómo se dice en quechua? ¿Cómo? Por favor, maestro. En castellano es jugando aprendo. ¿Y cómo lo digo en quechua? Pugliaspa y Achani. Ya. Pujllaspa y achana, ¿no? ¿Ya? Pugliaspa y Achani. Ajá. Es Pugliaspa y Achani. Ese puj es con Puglias. K de... Por eso el que... Con K, de kilo. El puj. Con K. Ya. Ajá. Ya, profesor. Gracias, muchas gracias. Ya. Ya, Excelente, muy bien. gracias. Pugliaspa y Achani. Excelente. Muy bien. Ahora vayamos aquí al caso dativo man. ¿Para qué sirve el caso dativo man? Mire, el caso dativo man habla de algo.
primer punto, movimiento hacia un objeto, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú te mueves y le dices hacia el carro, hacia la puerta, hacia el cerro, estás hablando de un movimiento orientado hacia algún lugar, un objetivo. Es el primer punto. Y en el otro caso es direccionalidad. ¿Cuándo funciona con direccionalidad? Cuando tú hablas o utilizas en este caso los adverbios, ¿ya? Los adverbios. Cuando dices Wichayman, Urayman, Kinrayman, estás hablando de direccionalidad, ¿ya? Y el objeto indirecto. Aquí podemos decir, por ejemplo, Juanman. Podemos decir, Juanman. A Juan, ¿ya? Entonces, mira, tres cosas muy interesantes que tienes que entender. Primero, movimiento hacia un objeto. Y aquí nos dice, movimiento. En caso, cuando hablamos de lugares naturales como montañas, valles, ríos, bosques, indicando que nos dirigimos, ¿ya? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Entonces, hablamos de movimiento, de un objetivo es hacia el lugar donde te diriges. Recuerden eso. Y aquí dice, por ejemplo, Mayuman, hacia el río. Urjuman, mira, fíjense. Urjuman, hacia el cerro. Chakraman, ¿no es cierto? ¿Qué estoy diciendo? A la chacra o hacia la chacra. Waihuman, hacia la quebrada. Mayuman, hacia el río. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo hacer cuando hablo de movimiento hacia un objetivo? Si se dan cuenta, cuando nos movemos a un lugar, hacia un lugar, un objetivo, ¿no es cierto? Pero en direccionalidad es muy distinto. Solo te direccionas sin un objetivo, ¿ya? Y lo voy a hacer la diferencia aquí. Dos cosas. Movimiento, ¿ya? Movimiento, fíjense, movimiento hacia un objetivo. Yo digo, por ejemplo, mi objetivo, casa, por ejemplo, a la casa. Vamos a la casa, te dicen. Y yo digo, o así, ma. Vamos al cerro. Ya, fíjense, al cerro. ¿Qué sería? Ur, hu, ma. Pero aquí hay un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Es la casa o el cerro. Ese es el primer punto, pues. Cuando nosotros nos movemos con una idea clara hacia dónde o cuál es el objetivo, utilizamos el. Pero cuando es direccionalidad, ¿ya? Hablamos sin objetivo. Yo digo, Wichayman, ¿qué estoy diciendo? Hacia arriba. Si voy abajo, digo, Urayman, ¿qué estoy diciendo? ¿Ya? Urayman, hacia abajo. Por ejemplo, el Wichayman, aquí en Chanca se dice, Hanaman. ¿Qué es Hana? No es Ana, es Hana. Hanaman, hacia arriba. O sea, tenemos esas posibilidades cuando empezamos a utilizar las direccionales. En este caso, las direccionales no te dicen un objetivo claro, sino simplemente te están dando, ¿ya? Una dirección a dónde vas a ir. Y en todos los casos se utiliza el ma y ma. Y como les dije, en este caso, estos suelen trabajar, ¿ya? Trabajar con adverbios, nada más, ¿ya? Con adverbios, ¿ya? Entonces, ¿entiendes? Suele trabajar con adverbios. Wicheman, Oraima, Kinraima. Por ejemplo, al costado digo, Kin, Raima. Y le pongo mam. Al costado. Estoy dando dirección. No estoy dando un objetivo, ¿ya? Es el caso, pues, del que hablamos. Mira, aquí está. Chahram. Ahora, en caso de, decimos Chahraman, Ripuchkane, por ejemplo, Mayumarichkane, voy hacia el río. Urjuma Uyachkane, esto subo hacia la cima del cerro.
Chaqaraman apani, llego a la chacra, ¿ya? A la chacra. O algo más purisas, caminaré hacia la quebrada. En todos estos casos tengo un objetivo claro a dónde llegar, por eso se utiliza el ma. ¿Me entiendes? Ahora, este es el primer caso. Y la direccionalidad, como te dije, es cuando utilizas, en este caso, adverbios, tal vez, ¿cómo podemos llamar? O cuando tú realizas acciones hacia arriba, hacia abajo, pero sin un objetivo, ¿no es cierto? Para eso sí. Y en este caso, el objeto directo es, en el caso dativo, se utiliza para indicar una acción, que una acción está dirigida a una persona en específica. Escucha esto. Cuando una acción está dirigida para una persona en específico, ¿ya? Por ejemplo, es decir, a quién recibe o hacia quién se orienta. Por ejemplo, Taiteima, estoy diciendo a mi padre. O sea, la acción que voy a dar, en este caso, hoy, que es dar, dale a mi padre. Exactamente o efectivamente estoy hablando de un objeto directo o indirecto al cual recae o cae la acción. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, podemos decir, mira, en este caso el verbo está dirigido al padre. ¿Quién es el padre? Es el receptor de la acción, el que recibe la acción. De manera similar puedes usar el sufijo man con otros miembros de la familia, como padre, hermano, tío, primo, hermano, sobrino, amigo. Puedes decir, por ejemplo, si tengo mi hermano, ¿ya? Diría, pues, Guayjima, ¿ya? Por ejemplo, diría Guayjima Apani, ¿ya? Mamá y Apani. Y aquí tengo ejemplos, por ejemplo. Mamá y Marisal, iré hacia mi madre. Guayjima Josa, ¿ya? Iré o daré a mi hermano, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos otro. Ñaña tantata haiwani. Alcanzo pan a mi hermana. Ñaña es hermana. La y es posesivo. Ñaña y mi hermana. Y por último, man a mi hermana. ¿Te das cuenta? Aquí otra vez, mira. A este lado ya también nos encontramos. Guagua, hijo. Man a o hacia el hijo, dependiendo de que la acción, Purini o Abaiman Purini, camino hacia el hijo o hacia mi hijo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Hermano es pani, no es pani, me dice. Varía. Por ejemplo, en Cusco decimos panay, y en el quechua chanca dice panay. Ambas expresiones son válidas por el quechua sureño, ¿ya? Guawaiman churani, Guawaima pongo a mi hijo. Guagua es hijo. Y si le aumentas una Y, guaguay, mi hijo. Y le pones una ma a mi hijo. ¿Ya? Y así tenemos. ¿Ya? Ahora, estimados amigos, aquí tenemos otra pregunta que viene a ser Pima Honki. Pima Honki. ¿Qué estoy diciendo? ¿A quién das? ¿A quién das? Pima Honki. La palabra piman, en este caso, ¿en qué se utiliza para formular preguntas? ¿A quién? ¿Ya? ¿A quién va dirigido una acción? Y esto también hemos hablado, por ejemplo. Piman. Y digo, por ejemplo, piman añahuita honki, aquí está, mira. Piman añahuita honki. ¿A quién le das la fruta? Mamaima, honey. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de piman, estamos hablando exclusivamente a quién va a afectar esa acción. ¿A quién? Mamaiman, Taitaiman o Agujiman. Puedo decir, Josaiman si eres mujer, Ñañaiman. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos utilizar de esta manera. Y aquí está. Piman añavita honki, Mamaiman honi. Y puedo utilizar con alimentos. Tanta, unu, yaku, ¿ya? Y matajama papa, ¿ya? Sara, maíz, lava, sopa espesa, jañiwa, runtu, masara, aicha, charqui, uchu, apia, comer yuyu, llanta, huayco,
¿ya? Manca, osni, chayo, ¿ya? Utiliza tus alimentos, ¿para qué? Para dar ejemplos. Por ejemplo, dice, taiteiman, tantata, apar. Llevo pan a mi papá. Puedo decir, ¿ya? Por ejemplo, puedo decir, mamanchisman o mamanchisman aichata honki. ¿Qué estoy diciendo? Das pan o das carne a nuestra mamá, ¿ya? Me dice, mazamorra, api. Claro, en este caso, por ejemplo, mazamorra suele decirse api en algunos lugares, pero va a depender, por ejemplo, el api de Puno no es como una mazamorra, es más aguado, ¿ya? Por ejemplo, mamachisma aishata honki. Apuchayman huchita, huchi aichata apasa. Llevaré carne de cerdo a mi abuelita. Apuchayman huchi aichata apasa. ¿Qué más puedo decir yo? Paneiman o paneiman yakuta apamoni. Traigo agua a mi hermano. Paneiman yakuta apamoni. Y machataban. Wauheiman sarata pane. Mira, en todos estos casos, estimados, estamos utilizando los miembros de la familia para nosotros orientar esa acción que realizamos hacia una persona, ¿ya? Entonces, podemos utilizar así, ¿ya? Aquí nos comenta y nos dice, ¿mazamorra no es yuni? Tal vez, puede variar. Hay veces encontramos palabras en el quechua chanca, en el quechua central, en el quechua de la zona norteña del Perú, y hablamos así, ¿ya? Puede variar. Entonces, estimados amigos, aquí tenemos. Ahora, mira, fíjense, otra preguntita muy interesante aquí, ¿ya? La pregunta interesante es, Maiman apanki. Mai es dónde, ¿ya? Man es a dónde. Mira, fíjense. Maiman apanki se traduce como ¿a dónde llevas? Y aquí nos da la explicación clara. Nos dice que el pronombre interrogativo mai, fíjate aquí, pronombre interrogativo mai, ¿dónde? Combinado con el sufijo man, indica la direccionalidad o destino. Fíjate esto. Con el sufijo man, indica la direccionalidad o destino. Y aquí si te dice mai es donde, y si le aumentas man, sería hacia dónde. ¿A dónde llevas? Mai man apanki. Y aquí automáticamente yo empiezo a utilizar lugares. Si te preguntan, Maiman, ¿a dónde? Obviamente que te está dando a entender, ¿ya? Que tú tienes que utilizar lugares. Cusco, Suyuman, Tantata, Apane. Arequipa, Suyuman, Aichata, Apamunus. Podríamos utilizar, ¿ya? Entonces, también podemos utilizar, por ejemplo, Apurimak, Suyuman, Unotapanchik. Chay Urokoman Runtotapa. Me está indicando lugares hacia dónde voy o a dónde Mayo. ¿Me entiende? Y ahí aquí tenemos varios ejemplos. Mayo no tanta tapa mucho. Llevarás pan al río. ¿Ya? A pan. Entonces, estimados amigos, tenemos eso. ¿Ya? Que debemos entender. Cuando es Maiman y siempre o lo hemos avanzado ya en las primeras clases de quechua que hemos recibido, todas esas preguntas. Y hoy estamos repasando algunas preguntas. ¿Cuál es la estructura que debemos entender o que debemos conocer ahora? Es la siguiente. Mi estructura es, a continuación se presentan algunos ejemplos con la estructura lugar, objeto, persona, para trabajar con el man. Entonces, entiéndeme, esta es la estructura que tú tienes que entender y utilizar aquí. Mira, fíjate. Tarán, esta es la estructura. Pawacheki, el hinchata, ¿ya? Primero que tengo que poner el lugar, ¿ya? Luego me dice que tengo que poner un objeto más el verbo y más la persona. Lugar, who's who, ¿ya? Pongo who's who. Objeto,
¿Ya? ¿Objeto cuál es? ¿Ya? Ahora mira, Guamani, Cusco, ¿qué es? Provincia, entonces pongo Cusco, Guama, ni Man, ya está. Y eso de Guamani Man, ¿de dónde he aprendido? Hemos dictado en nuestras clases, estimados. En muchas clases hemos avanzado. Cusco, Guamani. Ahora me dice que tengo que poner el objeto. Aicha. Y pongo aquí. Aicha. ¿Ya? Aichata. Y por último pones apani. ¿Por qué? Es el verbo. Ya está, ya no mi oración. Cusco, Guamani Man, Aichata, apa. Siguiendo esta regla. Lugar que viene a ser. Mira, ¿cómo otro lo vamos a poner ya? Por ejemplo, lugar. ¿Qué lugar estoy hablando? Estoy hablando de Oslo. Y aquí pongo Oslo Guamani. ¿Ya? ¿Por qué Guamanima? Porque Guamani es en este caso, la descripción o la determinación del lugar. Guamani. Luego me dice que tengo que poner objeto. Objeto es en este caso, sobre el cual recae el acción. ¿Qué sería? Al chata. Y por último, el verbo más la persona. Primera persona, apa. Eso mismo van a hacer con todos los demás. Y aquí está. Osu Wamanima, Aichata, apa. Estimados. Entonces, eso hay que hacer de esa manera. ¿Ya? Entonces, mira, fíjense, tenemos todo eso para trabajar. ¿Ya? Cumpliendo siempre esta estructura. ¿Ya? Si no cumple esta estructura, va a estar mal vuestras oraciones. ¿Ya? Y aquí hay bastantes ejemplos para trabajar. ¿Ya? Entonces, así es, amigos, el uso del famoso man. Haciendo recuento, mira, lo que hemos aprendido hoy día son tres cosas todavía. Primero, lo que hemos aprendido es utilizar el sufijo ku o si no el sufijo pa. Segundo, hemos aprendido a utilizar el man. ¿Ya? Esos dos hemos aprendido a utilizar. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a aprender a utilizar? ¿Ya? ¿Qué nos falta utilizar? Y como dice el texto, entramos aquí. ¿Ya? A ver. Entramos al caso benefactivo par. Importante esto, estimados amigos. ¿Por qué es importante esto? ¿Ya? Porque necesitamos de verdad lo siguiente. ¿Ya? Cuando hablamos del caso benefactivo par, hablamos pues de un destinatario o beneficiario de una acción, de una persona que se beneficia de una acción, un destino al cual cae una acción. Por ejemplo, puede ser directo, ¿ya? O indirecto. ¿Quién se beneficia? ¿Ya? En el castellano se equivale a la preposición para, ¿ya? Este famoso para. Y si nosotros queremos entender con pocas palabras, podría darte un ejemplo aquí, ¿ya? De la siguiente manera. Si entramos al uso del par, ¿qué te podría decir? Puedo darte los siguientes ejemplos. Digo, mamay, ¿ya? Mamá, mamay, par. Estoy diciendo, para mi mamá. Fíjate esto. Por ejemplo, dices, Rolly, y le aumento par. Rolly, par. Estoy diciendo, para Rolly. O sea, acciones que realizo en beneficio de él. Por ejemplo, digo, María, y le aumento par. María, par. Estoy diciendo para María. Ejemplos de ese tipo podemos utilizar para entender mejor nuestro trabajo. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, fíjense, mamá iba, taita iba, María pa, Rolly pa, se utiliza para eso, el pa. Entonces, si algún momento de tu vida te pregunta, oye, cochipa, el chancho, hampa, puedo utilizar, ¿ya? En este caso,
puedo utilizar el PAG exclusivamente para acciones que beneficien. Y aquí me preguntan y me dicen, Maima, aquí no puede ir Maima, porque estamos hablando de un lugar, ¿ya? No beneficia al lugar. Si hablas de Maiman, estás hablando de direccionalidad de una persona o una acción, pero en este caso no estás hablando como el beneficio que te recibe, ¿ya? Por eso hablamos de ese caso, benefactivo, ¿ya? Benefactivo, del beneficio, ¿ya? Entienda eso, del beneficio. Entonces, ejemplos para trabajar. Aquí tenemos ejemplos para trabajar, ¿ya? Y dice, mira, mamá y tanta tapan. Llevo pan para, mira, y puedo cambiar el color para mi mamá. Este par es el que le da sentido, ¿ya? Un ratito, por favor. Un momentito, por favor, un momentito, un momentito. No hay audio, ya chachik. Un ratito, dijo. Por favor, un ratito, así dijo. Se ha ido al baño el maestro. Muy bien, muy bien. Es un poco la laptop se ha apagado. Estamos aquí otra vez, pero estamos aquí, estamos aquí. Voy a seguir compartiendo mi pantalla. ¿Qué pasa aquí? Ya, estamos aquí, mira, hablando de esto. Hay algo más importante que tenemos que entender. Es esto. Ya. Entonces,
Llegamos a la página 70 de nuestro libro, ¿ya? A la página 70, donde hablamos del caso benefactivo, ¿ya? Recuerda, el caso benefactivo cumple esa función, mis estimados amigos. Ya, a ver, aquí está. De realizar acciones, ya, en beneficio de un destinatario. Entonces, si yo digo, por ejemplo, choripa, estoy diciendo para mi hijo. Huacapa, para la vaca. Runacuna, yastapa, para la ciudad. O sea, el beneficio es para alguien o para algo. Por eso es benefactivo, como su nombre indica. Runapa, huacapa, ¿ya? Algopa, podrías decir. Cochepa, correcto. Entonces, puedes utilizarlas, ¿ya? Por ejemplo, dice, ñañay, ¿ya? Tantata, ¿qué cosa? Compro pan para mi hermana. Primero, ¿a quién va a beneficiar en este caso? A mi hermana. Y como ñañay, fíjate esto, ¿ya? Ñañay, paj, fíjate. Ñañay, paj, ¿ya? Ahora dice, ñañay, paj. Estoy aumentando el paj, ¿ya? Tanta, pan, compro. Y aquí simplemente entra, harán, nada más. Entonces, mira, fíjense, estimados, muchas veces el hecho funciona de manera mecánica más rápida. Por ejemplo, pongo ñaña y mata calma ñaña. ¿Qué es ñaña? Es hermana. Entonces pongo aquí, hermana es ñaña, ya está. El pa automáticamente se traduce como para, ¿ya? Fíjense. Y tanta es pan. Y voy a poner con negrita. Pan, pan. Ya está. Rantini, compro. Mira, fíjate. Compro. Y aquí me queda algo. ¿Ya? Compro ese color. ¿Ya? Y el mi. Mi queda como el posesivo. Mi. Ñañay. Pa. Ya está. ¿Se dan cuenta? Así funciona el hecho. Ñañay pa tantata ranti. ¿Para quién? ¿Quién es el beneficiario del pan? Mi hermana. Por eso se utiliza así. Lo mismo pasa con las demás oraciones. Mamá y papá, la misma didáctica tiene que completar todas las oraciones que tenemos. ¿Ya? Y los recursos siempre tenemos, ¿dónde tenemos? Tenemos pues en el libro de sopa de letras, tenemos en el libro de cuentos, hay bastantes recursos que tenemos. ¿Ya? Entonces hay que utilizar. Ahora nos toca relacionar. Mama iba michita a pane. Ñaña iba tanta tranquila. Casi los mismos ejercicios de aquí están aquí para tener eso. A ver, deduzcan, cómo pueden resolver eso. ¿Ya? Ordena las palabras para formar una oración. ¿Cómo voy a ordenar? Primero, ¿ya? Voy a poner el beneficiario. Voy a poner el beneficiario, mire. Mamaipa, Wasi, Ruway. Entonces, ¿qué voy a poner primero? El beneficiario. ¿Ya? ¿Cuál es el beneficiario? Aquí está automáticamente. Cuando encuentro un sufijo, una palabra con el pa, es el beneficiario. ¿Qué hago? Agarro esto, ¿ya? Y pego aquí. Tarán, mamá y pa. Ahora, tengo que entender, mamá y pa. Wasi es el objeto. Tengo aquí, ¿ya? Wasi. Ruway está en su forma original. Tarán. Y esa sería mi respuesta. Mamaipa, Wasi, Ruway. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que ordenar, pues, de acuerdo a lo que he utilizado. Mamaipa, Wasita, mira, esto es un elemento que va a complementar a nuestra oración. Ruway. Ruway. ¿Ya? Podría ser el ejemplo. Mamaipa, Wasita, Ruway. En caso de que yo haga la casa para mi mamá. Pero ¿qué pasa si otra persona hace para mi mamá? Digo, mamá y papá está Ruani.
tú haces casa para mí. Y esta misma didáctica tenemos para trabajar, ¿ya? Entonces, trabajen cada uno de estos cumpliendo o siguiendo esta manera de trabajar. ¿Me entiende? Estimados, ¿me entienden? Entonces, ya pues, tenemos actividades para cumplir. ¿Ya? Bastantes actividades. Por eso es que el libro ustedes deben tenerlo impreso para trabajar y corregir. ¿Ya? Achacona. Túnica, chumpi, cata, manta, frazada, liglia, montera, heipi, chullo, guara o suta ponchual. ¿Puedo utilizar esto? Sí puedo utilizar. ¿Ya? ¿Y cómo utilizo? Por ejemplo, tengo colores en quechua. Llora, llana, puca, ello, ajas, chompi, comer, cosni, ¿ya? Oye, panti, ¿ya? Y una preguntita nomás. Digo, mira, vamos a trabajar utilizando los colores y las prendas, pero vamos a responder una pregunta. Pipa, ¿para quién? Y aquí les he dado un ejemplo para que ustedes se puedan guiar. Igual es el ejemplo. Primero tengo que poner un sujeto, persona con el sufijo pa, luego pongo un color, luego la prenda de vestir y el verbo. Por ejemplo, sujeto, ñuja, persona con el sufijo pa, taiteipa, ¿ya? Color, llana, prenda de vestir, punchuta, verbo, apara. Ya está. Y cumple la regla. Mira, otra vez, si quieres te explico. Usted va a hacer lo siguiente. Va a entender así. Tengo que poner primero un sujeto. Y le voy a poner un color verde. Y aquí está mi sujeto. Sujeto, sujeto. Muy bien. Ahora tengo que utilizar una persona con el sufijo pa. ¿Cuál sería esa persona con el sufijo pa? Va a poner un color rojo. Y aquí se mira. Taita, taitai, pa. Estoy utilizando con el pa. Luego me dice, tengo que poner un color. ¿Qué color? Cualquier color que yo considere que va a ser importante. Color. Ya está, color. Y aquí puse color. Llana. ¿Ya? Prenda de vestir. He utilizado la prenda de vestir. Poncho es prenda de vestir. ¿Ya? Poncho. ¿Ya? Poncho. Acá está prenda de vestir. Poncho. ¿Me entienden? Y al final, estimados amigos, me pide que ponga un verbo conjugado. Apare. ¿Ya está? ¿Dan cuenta? Y puedo trabajar de esa manera con esto. Y voy formando mis oraciones. Todas las oraciones aquí, estimados, cumplen esa regla. ¿Ya? Cumplen esa misma regla. Revisen, vean cómo cumplen esa regla. ¿Ya, estimados? Así que por hoy día nos quedamos en la página 83. Y mañana nos vemos, por favor, para seguir trabajando. Pero trabajen ya hasta la página 83, que ya pues hemos hecho bastante. ¿Ya? Trabajen hasta la página 83 y mañana nos vemos. ¿Les parece si mañana nos vemos a las 7 de la noche? ¿Alguien chica o maracho? Mañana a las 7 de la noche. Opinen. Allí mi Yachachi. Yachachi, no se podría a las 6. Ya pues, estimados. Estoy trabajando a las 6, por eso un poco complicado estoy esta semana. Allí. A las 8, mañana va a ser nuestra última clase. Hagan un esfuerzo. ¿Qué dicen?